Octubre de 1996. Novokuznetsk, una ciudad industrial perdida en las inmensidades de Siberia, donde el invierno comienza en septiembre y donde el aire huele perpetuamente al humo de las acerías más grandes de Rusia. Una tubería de calefacción se rompe en un edificio de apartamentos viejo y los plomeros entran al departamento del que provienen las inundaciones. Lo que encuentran al cruzar la puerta los hace correr hacia la calle, vomitando, llamando a la policía con manos temblorosas. Lo que la policía descubre minutos después convertirá ese edificio en uno de los lugares más infames de la historia criminal rusa. Una niña gravemente herida arrastrándose por el suelo. Restos humanos en la cocina. Y en un armario, 82 conjuntos de ropa femenina manchados de fluidos. 82. El joven que vivía en ese departamento solo confesaría 19 crímenes. Las otras 63 víctimas, quienquiera que fueran, jamás serían identificadas. Alexander Spesivtsev, conocido como el caníbal de Siberia, el destripador siberiano y el monstruo de Novokuznetsk, fue un criminal ruso responsable de uno de los casos más perturbadores de la historia postsoviética. Operó durante 6 años, entre 1991 y 1996, en la región de Kemerovo, en el corazón industrial de Siberia. Confesó 19 crímenes, pero la evidencia encontrada en su departamento sugería que la cifra real podía alcanzar los 82. Lo que distingue su caso de prácticamente cualquier otro en los anales del crimen es la complicidad familiar. Su propia madre era quien atraía a las víctimas hasta el departamento, ganándose una sentencia de 16 años de prisión. Spesivtsev fue declarado mentalmente incompetente para enfrentar un juicio criminal y fue internado en un hospital psiquiátrico, donde permanece bajo supervisión intensiva hasta el día de hoy en el centro psiquiátrico de Volgogrado. El 1 de marzo de 1970, en el Oblast de Kemerovo, una región industrial en el sur de Siberia conocida por sus minas de carbón y sus plantas siderúrgicas, nació Alexander Spesivtsev. Kemerovo no era exactamente un lugar donde nadie quisiera nacer. Era un mundo de chimeneas humeantes, edificios de apartamentos idénticos construidos por el régimen soviético para alojar a los obreros, y un horizonte permanentemente teñido por el smog industrial. Pero para los niños que crecían allí, era simplemente el mundo. Un mundo donde los inviernos duraban 8 meses, donde el termómetro bajaba a 30 grados bajo cero con frecuencia, y donde la dureza del clima reflejaba la dureza de las vidas que sus habitantes llevaban. La infancia de Alexander estuvo marcada por una relación con su madre, Lyudmila Spesivtseva, que sería descrita posteriormente por psicólogos como simbiótica y patológica. Lyudmila era una mujer dominante que ejercía un control absoluto sobre su hijo, una figura maternal que combinaba protección extrema con manipulación psicológica. En lugar de animar al joven Alexander a desarrollar relaciones independientes, lo mantenía cerca de ella, alimentando una dinámica donde madre e hijo se necesitaban mutuamente de maneras que ningún profesional saludable hubiera aprobado. Alexander creció sin amigos cercanos, sin pareja sentimental estable, sin las experiencias formativas que la mayoría de los jóvenes considera básicas. Su mundo era el departamento donde vivía con su madre, y su madre era prácticamente la única persona con la que mantenía una conexión emocional significativa. Para finales de los años 80, cuando Alexander se acercaba a la edad adulta, la Unión Soviética estaba en sus últimas convulsiones. La perestroika de Gorbachov había abierto puertas que el régimen no podía cerrar, y la sociedad soviética se desmoronaba a una velocidad que pocos podían procesar. Las regiones industriales como Kemerovo fueron golpeadas con particular brutalidad por el colapso económico. Las acerías reducían personal, las minas cerraban, los salarios dejaban de pagarse y miles de familias caían en una pobreza que el sistema soviético, con todas sus deficiencias, había logrado evitar durante décadas. En este escenario de descomposición social, donde las viejas certidumbres desaparecían y las nuevas no terminaban de formarse, Alexander Spesivtsev encontró un mundo que reflejaba el caos de su propia mente perturbada. En 1991, el mismo año en que la Unión Soviética dejaba oficialmente de existir, Alexander Spesivtsev cometió su primer crimen documentado. Tenía 21 años.
Pero a diferencia de la mayoría de los criminales seriales, que operan en solitario y guardan sus actos en secreto absoluto, Spesivtsev no estaba solo. Su madre Lyudmila era no solo su confidente sino su cómplice activa. La dinámica que habían desarrollado durante años de codependencia patológica se había transformado en algo monstruoso. Madre e hijo trabajaban juntos en una empresa criminal donde cada uno tenía su rol específico. Lyudmila salía a las calles de Novokuznetsk y atraía a las víctimas, generalmente mujeres jóvenes y niñas, hasta el departamento que compartía con su hijo. Una vez dentro, Alexander se encargaba del resto. El método de captura era tan simple como efectivo. Lyudmila, una mujer mayor de apariencia inofensiva, abordaba a sus víctimas con pretextos diversos, ofrecía ayuda, pedía direcciones, invitaba a tomar un té caliente en su departamento durante los brutales inviernos siberianos. En la Novokuznetsk de los años 90, donde el desempleo masivo había generado miles de personas desplazadas que vagaban por las calles buscando comida, refugio o simplemente un momento de calidez humana, las invitaciones de Lyudmila parecían actos de bondad genuina. Las víctimas la acompañaban hasta el departamento, subían las escaleras de un edificio de apartamentos como cualquier otro, cruzaban el umbral pensando que estaban a punto de tomar un té con una abuela amable. Lo que las esperaba dentro era el infierno. Lo que ocurría dentro del departamento de los Spesivtsev superaba la imaginación. Alexander no solo eliminaba a las víctimas con una violencia extrema sino que también cometía actos de canibalismo, consumiendo partes de los cuerpos de sus víctimas. Los detalles, recopilados posteriormente por los investigadores forenses, eran tan perturbadores que muchos oficiales con años de experiencia en homicidios necesitaron apoyo psicológico después de procesar la escena. El departamento se convirtió en una especie de fábrica del horror, donde víctima tras víctima era atraída por la madre y procesada por el hijo. Las pertenencias de cada víctima, particularmente sus ropas, eran almacenadas dentro del departamento como trofeos. 82 conjuntos de ropa manchada serían eventualmente encontrados, una cifra que sugería que el número real de víctimas era 4 veces mayor que las 19 que Alexander finalmente confesaría. Durante 5 años, el departamento de los Spesivtsev operó como un agujero negro que absorbía vidas en el corazón de Novokuznetsk. Las desapariciones se acumulaban, pero en una Rusia post-soviética donde la criminalidad organizada controlaba ciudades enteras, donde el tráfico humano era un problema masivo y donde la policía estaba completamente desbordada por la avalancha de delitos violentos, las desapariciones de mujeres jóvenes y niñas marginales rara vez generaban investigaciones serias. Las víctimas eran frecuentemente personas sin redes de apoyo familiar fuerte, huérfanas, fugitivas, desempleadas que habían llegado a Novokuznetsk buscando trabajo en las acerías. Cuando desaparecían, a menudo no había nadie que las buscara con la suficiente urgencia como para llamar la atención de las autoridades. La complicidad de Lyudmila Spesivtseva añadía una dimensión particularmente perturbadora al caso. ¿Cómo puede una madre participar activamente en la captura de víctimas para que su propio hijo cometa actos tan atroces? Los psicólogos que estudiarían posteriormente el caso ofrecerían diversas teorías. Algunos hablaban de un trastorno simbiótico extremo donde las identidades de madre e hijo se habían fusionado a tal punto que no podían distinguir sus propios deseos de los del otro. Otros sugerían una psicopatología compartida, una especie de folia deux donde dos personas perturbadas se reforzaban mutuamente en sus comportamientos más patológicos. Lo cierto es que Lyudmila no era una víctima coaccionada por su hijo, era una participante activa que entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo y que continuó atrayendo víctimas durante años. El final del horror llegó de la manera más mundana imaginable. El 26 de octubre de 1996, un problema con las tuberías de calefacción del edificio donde vivían los Spesivtsev provocó una inundación. Los plomeros que llegaron a investigar la fuga necesitaban acceso al departamento de los Spesivtsev para reparar la tubería. Cuando entraron, lo que encontraron los dejó paralizados. Una niña gravemente herida intentaba arrastrarse por el suelo, todavía con vida pero apenas. Restos humanos eran visibles en partes del departamento. El olor era abrumador.
Los plomeros salieron corriendo del edificio y llamaron a la policía desde la primera cabina telefónica que encontraron. En cuestión de minutos, oficiales de la policía rusa entraron al departamento y comenzaron a comprender la magnitud de lo que habían descubierto. La niña sobreviviente, a pesar de sus graves heridas, pudo proporcionar a la policía la primera descripción directa de lo que ocurría dentro del departamento. Su testimonio, junto con la evidencia física encontrada en el lugar, transformó la investigación de un descubrimiento horrible en un caso criminal de proporciones históricas. Los oficiales documentaron la escena durante días, los restos humanos, las herramientas utilizadas en los crímenes, los objetos personales de las víctimas almacenados como trofeos, y por supuesto, los 82 conjuntos de ropa femenina manchados de fluidos que se encontraban en un armario del departamento. Cada conjunto representaba potencialmente una víctima diferente, una vida que había terminado dentro de esas paredes. La cifra era tan abrumadora que los investigadores tuvieron dificultades para procesarla psicológicamente. La policía localizó y arrestó a Alexander Spesivtsev y a su madre Lyudmila el mismo día del descubrimiento. La detención de un hombre joven cuyo apartamento contenía evidencia de docenas de crímenes, junto con su madre cómplice, generó titulares en toda Rusia. El país, que ya estaba acostumbrado a noticias horribles durante la transición caótica de los años 90, quedó conmocionado por la magnitud y la naturaleza familiar del caso. ¿Cómo había sido posible que esto ocurriera durante años en pleno corazón de una ciudad industrial sin que nadie lo notara? ¿Cómo podían los vecinos del edificio no haber escuchado nada, no haber sospechado nada, no haber intervenido? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas eran incómodas, en una sociedad donde las instituciones colapsadas no protegían a nadie, donde los vecinos preferían no involucrarse en los asuntos ajenos por temor a represalias, y donde la criminalidad cotidiana había normalizado niveles de violencia inéditos. Casos como el de los Spesivtsev podían pasar desapercibidos durante años. El proceso judicial que siguió fue uno de los más complejos de la Rusia postsoviética. Los psiquiatras forenses que examinaron a Alexander Spesivtsev concluyeron que padecía una enfermedad mental severa que lo hacía incapaz de comprender la naturaleza criminal de sus actos. Esta evaluación tenía consecuencias legales importantes. Bajo la ley rusa, una persona considerada mentalmente incompetente no puede ser juzgada como un criminal común y debe ser internada en un hospital psiquiátrico en lugar de una prisión convencional. Alexander fue declarado no apto para enfrentar un juicio y enviado a una institución psiquiátrica para tratamiento intensivo bajo supervisión permanente. Muchos rusos consideraron que esta decisión era injusta, argumentando que Spesivtsev había actuado con suficiente coherencia como para planificar y ejecutar sus crímenes durante años. Lyudmila Spesivtseva, la madre cómplice, no pudo escudarse en defensas psiquiátricas. Los tribunales determinaron que era plenamente consciente de sus actos y que había participado voluntariamente en la captura de víctimas para su hijo. Fue declarada culpable y sentenciada a 16 años de prisión, una pena que muchos consideraron baja dada la magnitud de su complicidad. Lyudmila pasaría los siguientes años en una colonia penal rusa, una institución donde las mujeres condenadas por crímenes graves cumplían sus sentencias en condiciones que los activistas de derechos humanos describirían como severas. Madre e hijo fueron separados, cada uno enviado a una institución diferente, terminando finalmente la simbiosis patológica que había facilitado sus crímenes durante 6 años. Alexander Spesivtsev fue eventualmente trasladado al Hospital Psiquiátrico de Volgogrado, una institución especializada en el tratamiento de pacientes con trastornos mentales severos que han cometido crímenes violentos. A diferencia de las prisiones convencionales rusas, que tienen sentencias definidas, los pacientes en estos hospitales pueden ser detenidos indefinidamente si los psiquiatras determinan que siguen siendo peligrosos para la sociedad. Hasta el año 2018, Spesivtsev continuaba bajo tratamiento intensivo en Volgogrado, sin perspectiva de liberación. Las evaluaciones periódicas que recibe siguen confirmando que representa un peligro extremo para cualquier persona con la que entre en contacto. El hombre cuyo apartamento contenía 82 conjuntos de ropa manchada nunca volverá a caminar libre por las calles de Rusia. El caso de los Spesivtsev se convirtió en un símbolo de los horrores que el colapso del orden soviético había liberado. Pero más que cualquier otro caso, expuso una verdad incómoda sobre la naturaleza del mal,
que no siempre proviene de individuos solitarios y aislados, sino que puede florecer en los lazos familiares más íntimos cuando esos lazos se vuelven patológicos. La madre, que en cualquier sociedad sana es la primera línea de defensa contra el daño que su hijo pueda sufrir o causar, en el caso de los Spezivtsev se convirtió en la facilitadora de los actos más perversos imaginables. El caso impulsó investigaciones psicológicas sobre las dinámicas familiares disfuncionales y sobre las condiciones bajo las cuales los lazos parentales pueden corromperse hasta el punto de servir como vehículos para la violencia criminal compartida. 19 nombres conocidos. 63 nombres perdidos. 82 vidas truncadas en un departamento de Novokuznetsk durante los años más caóticos de la transición rusa. Mujeres y niñas que aceptaron una invitación a tomar un té caliente, que subieron unas escaleras de concreto, que cruzaron un umbral y entraron en una pesadilla de la que solo una sobrevivió para contarla. La historia de Alexander Spezivtsev y su madre Lyudmila no es solo la historia de dos individuos perturbados. Es la historia de una sociedad en descomposición que durante 5 años no pudo proteger a sus miembros más vulnerables, de unas instituciones colapsadas que no pudieron investigar las desapariciones, y de unos vecinos que prefirieron no ver lo que ocurría detrás de la puerta del departamento de al lado. Que la memoria de cada una de esas 82 posibles víctimas, conocidas y desconocidas, sea un recordatorio de que la vigilancia comunitaria no es paranoia, es responsabilidad colectiva. Y que las puertas cerradas del vecino no siempre esconden secretos inocentes.